Vamos a realizar el primer ejemplo utilizando diagramas de body. Entonces, lo que tenemos aquí es un problema que nos pide diseñar un controlador digital en el plano W de tal forma que el margen de fase sea de 50 grados, el margen de ganancia sea por lo menos de 10 dB y la constante de error estática KB sea de 2 segundos. Suponga un periodo de muestreo T igual a 0.2 segundos. Entonces lo que tenemos es el sistema que está mostrado en esta figura y lo que tenemos que hacer es diseñar un control digital para cumplir las especificaciones de diseño. Entonces, partiendo de este sistema, lo primero que tenemos que hacer, como ya lo hemos hecho en otros problemas anteriores, es obtener la función de transferencia g de z, que está compuesta por el retenedor de orden 0 y la planta del sistema. Entonces vamos a aplicar la transformada z. Nosotros sabemos que tenemos la ecuación del retenedor y la ecuación de mi planta, las cuales puedo separar para llevar a esta expresión. Y esto de aquí yo lo puedo resolver por medio de fracciones parciales. Entonces, si lo resuelvo por medio de fracciones parciales, llego a esta ecuación de aquí. Y esto de aquí yo me puedo ir directamente a las tablas para hacer la sustitución. Y entonces, si yo tomo el valor de las tablas de esta ecuación, llego a esto de aquí. Y a partir de ello puedo hacer una serie de simplificaciones para llegar a que la función de transferencia de mi sistema, de la planta más el retenedor, va a estar dado por esta ecuación. Podemos reescribir esta ecuación para eliminar las potencias negativas, que es quitar estos menos 2 y este menos 1, y entonces la podemos reescribir ahora en términos de potencias positivas, con lo que vamos a llegar a esta ecuación de aquí. Ahora yo sé que el tiempo de muestreo es igual a 0.2 segundos. Entonces, si t es igual a 0.2 segundos, tenemos que g de z va a ser igual a esta ecuación de aquí. Entonces, si multiplico ahora los coeficientes del denominador y expando ese polinomio, entonces tengo la expresión final que va a ser mi función de transferencia g de z dada por esta ecuación. Ahora, recordando los pasos de la metodología de diseño en el plano W, nosotros sabemos que para diseñar nuestro compensador no lo podemos hacer directamente en el plano Z, sino que g de z se tiene que convertir al plano W utilizando la transformación bilineal. Con lo que nosotros obtenemos que la transformación bilineal dada por esta ecuación y reemplazando el valor de t en la ecuación, llegamos a esta expresión de aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer para obtener mi valor de GW es igual a evaluar la función de transferencia cuando z toma el valor de la transformación bilineal. Entonces, reemplazando todas las zetas en mi ecuación original, tengo que llego a esta expresión. Ahora, a partir de aquí yo quiero eliminar estos factores cuadrados que tengo en el denominador. Por lo tanto, puedo multiplicar por un término común. Y esto sería como si multiplicara por un 1. Por lo tanto, no estoy afectando la ecuación. Entonces, después de hacer esta simplificación y después de realizar toda la álgebra, yo puedo llegar a esta ecuación para mi sistema en GW. Y a partir de este sistema, que es el sistema no compensado, yo puedo obtener el diagrama de Body con una ganancia unitaria, es decir, cuando esta K es igual a 1. Entonces vamos a ir a MATLAB y vamos a correr este programa que tenemos en la parte derecha de la pantalla y vamos a obtener ese primer diagrama de Body. Entonces, si yo ejecuto eso, lo que obtengo es lo que podemos ver en esta figura. Y podemos ver que de acuerdo a la figura tenemos una ganancia de margen, una ganancia de margen, ¿dónde está? Aquí está, una ganancia de margen igual a 20.3 decibeles y una ganancia de fase o un margen de fase de 47.4 grados, que
Si nosotros recordamos nuestras especificaciones, la ganancia de margen está por encima de lo que requerimos y aunque el margen de fase está muy cerca de lo que se especificó, aún está por debajo. Entonces lo que tenemos que hacer para cumplir los requisitos de diseño es realizar un compensador. Y lo que podemos hacer en este caso es utilizar un compensador de adelanto de fase. Ahora supongamos que nuestro control digital tiene esta forma y vamos a utilizar por el momento una ganancia unitaria para el intervalo de baja frecuencia. Entonces vamos a diseñar nuestro controlador. Si nosotros sacamos la función de transferencia de nuestro sistema enlace abierto, entonces tenemos que multiplicar la función de transferencia del controlador por la función de transferencia de la planta y esto resulta en esta ecuación. Lo que nos hace falta calcular a partir de este sistema es obtener el valor de K. Entonces podemos iniciar por ese parámetro para conocer el valor de K. Entonces, si esta ecuación yo la reescribo para simplificar el análisis, puedo llegar a esta ecuación de aquí. Y a partir de ello puedo determinar el valor de K utilizando el valor del teorema final y evaluando la ecuación anterior tenemos que K de B es el límite cuando W tiende a 0 de W por G de W por GW que es igual a 2. Y esta de aquí no es otra cosa que mi constante de velocidad estática cuando realizamos el análisis de la respuesta transitoria, pero en este caso para sistemas en tiempo continuo. Entonces, si yo reemplazo la ecuación que tenía en la parte superior, yo sé que esta W con esta W se eliminan y entonces me queda todo lo demás. Pero entonces W es igual a 0, por lo tanto esto de aquí es 0, esto de aquí es 0, este término se me hace 0 y este término se me hace 0, al igual que esto. Entonces me queda que 1 entre 1 es igual a 1, K que multiplica a 1 por 1 es K, y esto es dividido entre 1, por lo tanto esto me da el valor que es igual a K. Entonces si KB es igual a 2 y lo de aquí es K, entonces K debe ser igual a 2. Entonces reemplazando el valor de K en G de W, me queda esta función de transferencia, de la cual vamos a sacar su diagrama de Bode para que veamos cómo afecta esa ganancia acá. Entonces, regresando a nuestro ejemplo en MATLAB, podemos ejecutar ahora hasta esta parte del programa y entonces le damos continuar. Regresamos a nuestra gráfica. Vamos a ver las leyendas. Y entonces el primer sistema, el sistema 1 es el que tiene la ganancia unitaria y el sistema 2 es el que tiene la ganancia igual a 2. Entonces podemos ver que ahora el margen de ganancia es igual a 14.3 decibeles, que es lo que tenemos aquí. El margen de ganancia es igual a 14.3 decibeles. Y el margen de fase para mi nuevo sistema es igual a 31.6 grados. Entonces, estos parámetros de diseño, el margen de fase se encuentra lejos de los 50 grados que necesito y el margen de ganancia de 14.3 decibeles está un poco arriba de los 10 decibeles que necesito. Entonces, por lo tanto, mi compensador debe contribuir al resto del ángulo sin reducir el valor de K. Entonces, yo recuerdo de la metodología de diseño que el ángulo de fase requerido podría ser calculado a través de esta ecuación. Y sé que el ángulo que necesito es igual a 50 grados. El ángulo de fase de mi sistema actual es de 31.6 grados, que lo obtuve de mi diagrama de Bode. Y voy a agregar mi factor de compensación y en esta ocasión voy a agregar 8 grados. Entonces, si yo hago la suma de estos términos, me resulta en un ángulo de 26.4 grados, que es el ángulo de adelanto de fase requerido. A partir de ese ángulo, nosotros podemos obtener la nueva frecuencia de cruce y los valores de los polos y ceros de mi controlador. Para ello, primero vamos a calcular el factor de atenuación alfa, que sabíamos que estaba dado por esta ecuación. De esta ecuación vamos a despejar el valor de alfa,
entonces alfa va a quedar determinado a través de esta ecuación. Y si yo reemplazo el ángulo requerido, que ya había calculado de manera anterior aquí, resulta que el valor de alfa va a ser igual a 0.3844. Entonces, a partir de este valor de alfa, yo tengo que determinar las frecuencias de esquina de mi compensador. Para ello, sabemos que el ángulo de adelanto, es decir, el ángulo de adelanto, que es la media aritmética de dos frecuencias, que es este ángulo de aquí, se encuentra entre dos frecuencias de esquina, una inferior y una superior. Por lo tanto, nosotros podemos determinar por medio de esta expresión que la nueva frecuencia de cruce, si yo resuelvo esa ecuación, va a estar dado por esta ecuación, donde la nueva frecuencia de cruce va a ser igual a 1 entre la raíz de alfa por tau. Y como yo no conozco de esta ecuación ni el valor de la frecuencia por cruce, ni el valor de tau, solo el valor de alfa, no la puedo resolver. Pero conozco que 1 entre la raíz de alfa tau es la frecuencia de cruce por cero. Entonces yo puedo utilizar la condición de magnitud evaluándola en mi controlador, en mi compensador, para determinar el valor de la nueva frecuencia de cruce para la ganancia. Entonces, si yo sustituyo ahora W por JV, y yo sé que V va a ser igual 1 entre raíz de alfa tau, me queda que la nueva frecuencia de cruce para mi ganancia va a estar dada por 1 entre la raíz de alfa. Y a partir de ello, nosotros sabemos que esto era igual a menos 20 logaritmo de 1 entre raíz de alfa. Entonces, sustituyendo el valor de alfa, yo llego a que la nueva frecuencia de cruce por cero va a estar en un valor de menos 4.1521 decibeles. Y entonces, utilizando el diagrama de Bode, yo puedo obtener la frecuencia donde la magnitud es aproximada a 4.1521 decibeles. Entonces, utilizando el diagrama de Bode, tenemos que, vamos a ir aquí, y lo que necesitamos es encontrar el punto, perdón, aquí no es, donde tengamos los menos 4.15, menos 4.15, que es más o menos ahí. Entonces se pasa tal vez un poquito porque es menos 4.57 en lugar de ser 4.15, pero es lo que tenemos. Entonces vamos a seleccionar el valor en eso que es lo más aproximado que podemos estar. Entonces mi nueva frecuencia va a ser igual a 1.72. Entonces una vez que obtuvimos ese valor, yo puedo calcular el valor de tau. Entonces ya conozco V, ya conozco alfa, y a partir de esta ecuación yo puedo despejar el valor de tau, y entonces tau va a ser igual a 0.9377. Y ahora puedo determinar los valores de mis frecuencias de esquina. Por lo tanto, alfa tau va a ser igual a 0.3604 y el otro ya lo calculé. Entonces la ecuación de mi compensador de adelanto va a estar dado por esta expresión donde tau yo sé que era igual a 0.9377 y la parte de abajo que era alfa tau era igual a 0.3604. Por lo tanto, este va a ser mi compensador de adelanto de fase. Una vez que he obtenido mi compensador de adelanto de fase, lo reemplazo en mi función de transferencia en lazo abierto y voy a llegar a esta ecuación. Esta ecuación yo la puedo graficar utilizando MATLAB para sacar su diagrama de Bode. Y entonces vamos a correr nuestro programita hasta el final. Entonces si le doy correr, podemos regresar a nuestra figura. Y entonces podemos ver que el nuevo sistema va a estar dado por la línea de color amarillo. Y si me voy a las especificaciones
de diseño de este sistema, podemos ver que el nuevo margen de ganancia va a ser igual a 14.6 decibeles y el margen de fase va a ser igual a 48.3 decibeles. Que esto se aproxima a los valores que nosotros habíamos, a los valores de requerimiento que teníamos en el diseño. Entonces podemos dejar esta función de transferencia o este controlador. Podemos decir que esto cumple con las especificaciones de diseño. Por lo tanto, yo puedo ahora regresar mi sistema del plano W al plano Z. Para ello voy a sustituir el valor de W ahora por el valor inverso de la transformación bilineal, que va a estar dado por esta ecuación. Y si yo conozco el valor de t, puedo reemplazarlo por 10 por su valor numérico. Y entonces, sustituyendo solamente en la parte del controlador, porque la otra parte de G de W yo ya la tengo, entonces lo que me hace falta es convertir el controlador digital en G del plano W al plano Z. Por lo tanto, es lo único que voy a convertir utilizando la transformación bilineal. Entonces, sustituyendo en esta ecuación, cuando W toma el valor de la transformación bilineal, me resulta en esta ecuación de aquí. Y después de hacer la simplificación, obtengo que la función de transferencia de mi controlador en Z va a estar dada por esta expresión. Y finalmente, reemplazo la función de transferencia de mi controlador por mi... No, finalmente obtengo la función de transferencia del sistema en lazo abierto, entonces yo sé que eso es igual a multiplicar la función de transferencia de mi controlador por la función de transferencia de mi planta, y después de hacer esa multiplicación llego a esta ecuación final, que si yo hago el producto de los dos términos me resulta en esto de aquí. Y finalmente en lazo cerrado obtengo esta ecuación de aquí. Si yo obtengo la respuesta escalón para ese sistema, que es esta última parte del programa, podemos verificar el desempeño del sistema ante una entrada de escalón unitario que va a estar dado por esta ecuación. Entonces podemos ver que ahora el sistema se encuentra controlado de manera correcta.